Hoy quiero contar una historia que me pasó y que es muy difícil para mí. Imagina esas cosas que no contamos a nadie por miedo o vergüenza. En este vídeo, voy a contar cómo fui infiel a mi marido. Espero que puedas escuchar sin juzgarme. Hace algún tiempo, contratamos a un albañil para hacer algunas reformas en nuestra casa. Mientras mi marido estaba fuera, terminé enamorándome de él. Esta relación me hizo sentir especial y viva de nuevo, algo que no sentía desde hace muchos años en mi matrimonio, que se estaba volviendo muy monótono y repetitivo. La promesa de felicidad y renovación parecía distante para mí. Sentía que mi matrimonio, aunque seguro y estable, había perdido la magia y la alegría que un día me hicieron tan feliz. Ese vacío me causaba un dolor constante, una sensación de estar atrapada en una vida que ya no me completaba. Mi nombre es Jade, tengo 33 años y estoy casada con Murilo. Vivimos en Barcelona, en una casa que decidimos reconstruir y él decidió contratar a un albañil para reparar todas las cerámicas de nuestro patio. Lo que no sabía era que el albañil que trajo iba a conmoverme tanto, con su aspecto y su manera confiada, despertando en mí una atracción inesperada. Murilo había acordado pagarle el doble al albañil si hacía el trabajo solo. Fue así como conocí a Eduardo, de 23 años, que vive en el mismo vecindario. Eduardo proviene de una familia extranjera y trabaja desde joven. Hace de todo, desde carpintería hasta jardinería. Desde el primer día, sentí algo diferente en el aire. Era joven, fuerte, y su presencia me hacía sentir viva. Empecé a encontrar excusas para estar cerca de él, y nuestras conversaciones se alargaban, aumentando la tensión y la conexión entre nosotros. ¿Quieres saber cómo se desarrolla la historia y cómo surge esta pasión? Suscríbete y dale me gusta al vídeo para apoyar a nuestra hermosa comunidad. Al principio, todo parecía bien, pero la tranquilidad duró poco. Una tarde, me encontré con una vecina y me advirtió que tuviera cuidado con Eduardo. Quedé intrigada y pregunté el motivo. Carmen, una de las vecinas más chismosas, dijo que Eduardo era un rompecorazones. Según ella, había tenido una relación con una viuda el año pasado, y ella se enamoró tanto que superó la pérdida de su marido. No sabía si creerle, pero el comentario me dejó confundida. Intenté ignorar los rumores, pero empecé a sentirme incómoda con la presencia de Eduardo. Sin embargo, él parecía centrado en su trabajo, lo que me tranquilizó. Eduardo venía de lunes a viernes, de las 8 a las 18 horas, con una pausa para el almuerzo. Todos los días, lo invitábamos a almorzar, y durante esos momentos, conocía un poco más sobre él. No obstante, nunca hablaba sobre su vida personal, solo sobre el trabajo y sus planes. Al principio, desconfiaba, pero viendo su dedicación, dejé de prestar atención a los chismes. Pero la advertencia de la vecina se concretó una tarde cuando fui a buscar agua y encontré a Eduardo con una camisola corto. Me sorprendí y di un paso atrás para no ser notada, pero él escuchó mis pasos y se giró. Nos quedamos mirando sin decir nada. Eduardo tenía la piel bronceada y debía medir más de 1,82 m, con un cuerpo bien constituido y manos grandes. Mi mente olvidó que era inapropiado quedarme mirando, pero solo reaccioné cuando él se acercó y me preguntó si necesitaba algo, con un tono de voz ronco. Su voz me hizo reaccionar bruscamente. Dije que necesitaba un ventilador y corrí para salir de allí. A partir de ese día, las acciones de Eduardo comenzaron a alarmarme más. A veces me preguntaba si era solo imaginación mía, pero mi intuición decía que no estaba equivocada. No sabía si estaba casado o comprometido, y para ser honesta, no me importaba. Pero sabía que no quería sacrificar mi matrimonio por una relación sin futuro. Sin embargo, con el tiempo, mis sentimientos por Eduardo solo aumentaban. Sabía que no era amor, pero la intensidad de mis sentimientos era tal que parecía flotar en una burbuja. Eduardo ejercía una poderosa influencia sobre mí, lo sabía. Cuando despedía a mi marido por la mañana, corría a la habitación para cambiarme, maquillarme y elegir mis mejores ropas de verano. Imaginaba cómo reaccionaría Eduardo al verme. Cuando llegaba y me saludaba con esos ojos, sabía que le gustaba lo que veía, y me encantaba sentir eso. Pero, después de algunos días de juegos interminables, comencé a desesperar.
No debía dar el primer paso o quizás estaba esperando que yo lo diera. Entonces, una mañana, mientras él estaba concentrado haciendo una mezcla de cemento, me acerqué por detrás y lo abracé. Eduardo permaneció quieto mientras me acercaba. El momento estaba lleno de tensión y emoción contenida. No hubo palabras, solo la energía palpable entre nosotros. La sensación de estar tan cerca de él era intensa, y por un instante, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Ese gesto rompió la barrera invisible que nos mantenía separados. ¿Señora Jade?, preguntó Eduardo en un susurro, pero mi boca parecía sellada. No me atreví a decir nada por miedo a retroceder. ¿Qué está intentando hacer?, preguntó Eduardo con un tono ronco. Sé que nadie le dio los buenos días, respondí. El beso fue ardiente, insistente y dulce. Me besó y cuando nos separamos para respirar, sus labios continuaron besándome. Al principio, me sorprendió, pero luego, me llevó a seguir adelante. Recuerda escucharme hasta el final de esta historia, porque ahora se pondrá mejor. Continuemos. Ese día, descubrí una faceta desconocida de mí misma. Eduardo era un apasionado que me llevó a explorar cosas que nunca me atreví a experimentar. Me guió, me acompañó y me liberó de tantas maneras que quedé deshecha y felizmente satisfecha. Cuando todo terminó, la sensación de alcanzar la cima del cielo tantas veces seguidas fue increíble. Mi cuerpo y mi alma se despedazaron con cada ola de sensaciones. Cuando llegó el mediodía, la alarma del teléfono nos sacó de la burbuja en la que estábamos atrapados desde la mañana. Ambos nos vestimos apresuradamente. Cuando estaba a punto de salir del comedor, Eduardo sostuvo mi brazo con firmeza. Me miró profundamente a los ojos, y en ese momento, el peso de la realidad comenzó a instalarse. No era solo culpa, sino miedo de ser descubiertos, de que toda esta pasión se desmoronara y destruyera nuestras vidas. Eduardo parecía percibir mi inquietud. Todo estará bien, dijo suavemente, y con una última mirada intensa, se fue. Me quedé allí, tratando de recomponer mis pensamientos, con la adrenalina aún pulsando fuerte en mis venas. Señora Jade, ¿todo en orden?, preguntó con un tono cauteloso. Asentí inmediatamente, pero parecía analizar cada expresión de mi rostro en busca de una respuesta más segura. Sí, todo en orden. Lo que había comenzado como una fantasía producida por un rumor, ahora era real. Confirmó todo lo que habían dicho sobre él, y yo estaba encantada con cada aspecto de Eduardo. Estaba segura de que había más cosas que no mostraba a primera vista, pero por la forma en que me sostuvo, sabía que tenía más para dar y quería descubrir cada detalle, conocer cada capa de él. Sabía que mi comportamiento no estaba bien, pero el suyo tampoco. Éramos dos personas cediendo a las fantasías más locas y sabía que quería y tendría más. ¿Mañana, a la misma hora?, pregunté cuando Eduardo estaba a punto de salir de casa. Me miró con una mirada intensa que respondió a mi pregunta y al día siguiente lo hicimos de nuevo. En los días siguientes, no podíamos parar y no me importaba. No me importaba si era solo deseo, si no había amor. Entendía que éramos solo dos personas atraídas una por la otra. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Deja tu comentario abajo y cuenta tu historia. La historia continúa, y fue en ese ciclo de emociones intensas que me vi atrapada, siempre esperando la próxima visita de Eduardo. Con cada encuentro, nuestra relación se intensificaba, y me sentía cada vez más dividida entre la vida estable con Murilo y el ardiente fuego con Eduardo. Las horas que pasábamos juntos se convirtieron en el punto culminante de mis días. Una tarde, mientras Murilo estaba fuera por trabajo y Eduardo estaba finalizando las reparaciones, se acercó a mí con una mirada que ya conocía bien. Sin decir una palabra, me llevó a un rincón más aislado de la casa, donde nadie podría vernos. Me besó con una intensidad que me dejó sin aliento, y en ese momento, todas mis dudas y culpas desaparecieron. La relación con Eduardo comenzó a afectar visiblemente mi matrimonio. Estaba más distante de Murilo, y él empezó a notar mi cambio de comportamiento. Una noche, me preguntó si algo estaba mal. No sabía cómo responder sin revelar todo, así que solo dije que estaba cansada y estresada. Aceptó mi respuesta, pero sabía que eso no duraría mucho tiempo.
Los encuentros con Eduardo continuaron durante semanas, y me sentía cada vez más culpable, pero no podía resistir. Cada encuentro era una mezcla de placer y culpa. Sabía que estaba viviendo en un hilo delgado, a punto de romperse en cualquier momento. Fue en una tarde soleada cuando todo cambió. Murilo volvió a casa más temprano de lo esperado y nos encontró a Eduardo y a mí juntos. El choque y el dolor en sus ojos fueron indescriptibles. No dijo una palabra, solo se dio la vuelta y salió de la casa. Eduardo y yo nos quedamos allí, sin saber qué hacer. Sabía que había destruido mi matrimonio y herido profundamente a la persona a la que un día prometí amar y respetar. Murilo no volvió a casa esa noche. Fue a la casa de un amigo, y yo me quedé sola, reflexionando sobre mis acciones y sus consecuencias. Eduardo, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidió que era mejor irse y no volver más. Se despidió de mí con una mirada de arrepentimiento y tristeza. En los días siguientes, intenté ponerme en contacto con Murilo varias veces, pero no respondía a mis llamadas ni mensajes. Sabía que tenía mucho que explicar, pero no sabía si él estaba dispuesto a escucharme. Finalmente, después de algunos días, volvió a casa para recoger algunas cosas. Intentamos hablar, pero el dolor y la ira eran palpables. Dijo que necesitaba tiempo para pensar y que no sabía si podría perdonarme. Con el tiempo, Murilo y yo intentamos reconstruir nuestro matrimonio. Fuimos a sesiones de terapia de pareja, donde pude expresar mi arrepentimiento y explicar qué me llevó a traicionar. Fue un proceso largo y doloroso, pero lentamente comenzamos a encontrar un camino de vuelta el uno al otro. Eduardo nunca volvió a aparecer en nuestras vidas, y aprendí una lección valiosa sobre el valor de la honestidad y la comunicación en una relación. Aunque mi matrimonio nunca fue el mismo, logramos encontrar una nueva base de confianza y respeto. Si has pasado por algo similar o tienes una historia para compartir, deja tu comentario abajo. Y, como siempre, no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.